trucofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 2 del capítulo 45 de Yellow Chapkini es el tema en cuestión para este video. Un adelanto que está bastante fuerte, diría yo. Ha cambiado un poco mi perspectiva en cuanto a algunas de las cosas que concluí tras ver el primero y ha dejado un panorama aún peor. Voy a compartirles la reseña, los invito a que se queden hasta el final para que no se pierdan ningún detalle y me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Lo primero que acontece en el adelanto es que están casi todos los miembros de las familias Korhan y Shanli sentados en el salón de la mansión. Kasim va a continuar presionando con el tema de la boda de Suna y Kaya y delante de todo el mundo le dice a Halis: voy a limpiar mi honor, señor. No tendré lástima de este chico y lo mataré, para que lo sepas. Halis se levanta de una vez y lo insulta diciendo: ¿quién eres tú, perro? Kasim se pone en pie todo rabioso y cambia la escena al momento en el que al parecer Seyran está teniendo una crisis o está más bien haciendo catarsis luego de haber visto las fotografías que recibió. Ella se pone muy mal, empieza a buscar desesperada a la persona que le hizo llegar las fotos diciendo: ¿quién puso este sobre delante de mí? Pelin y Piril, como ya sabemos, son testigos del momento. Seyran se marcha muy triste de ahí y a continuación está Nuket con una risa un tanto desequilibrada, al parecer todavía en la mansión Korhan. Lo siguiente que acontece es que Ferit se reúne con Taylan y el periodista le dice: todo el mundo tiene un secreto. Ferit lo golpea y sorpresa, sorpresa, resulta que más adelante se ve que Taylan está al tanto del embarazo de Pelin y hasta tiene fotos del momento justo en que Ferit le besó la barriga el día que la acompañó a la ecografía. Aparece Nuket a continuación diciendo: voy a arruinar su honor. No se ve a quién se lo dice exactamente, pero no dudo que ella tenga que ver con el hecho de que Taylan esté enterado del embarazo de Pelin, tenga esas fotos y sigo teniendo mucha curiosidad por saber desde cuándo Nuket está haciendo tratos con él. Sucede entonces que el señor Halis Korhan da luz verde a la unión de Suna y Kaya diciendo: Kaya y Suna se van a comprometer. Preparen todo. Se ve la reacción de Kasim y algunos de los otros presentes en ese momento. Después Ifakat le pregunta a Suna: ¿has estado con alguien antes? A lo que Suna, como avergonzada, responde diciendo que no. Luego se ve a Abedin secándose las lágrimas en las afueras de la mansión, probablemente después de enterarse de que ha sido aprobado el matrimonio de su amada con otro hombre nuevamente. Ifakat, tan macabra como siempre, disfruta verlo en ese estado y lo que sucede a continuación es que nos muestran un poco de la reacción de Kasim al entrar en la habitación de Seyran y darse cuenta de que Ferit había engañado a su hija. Obviamente es algo que no le cae para nada bien. Seyran se pone la mano en la frente temerosa y lamentando el hecho de que su padre se haya enterado de lo ocurrido. Seguido aparecen Kaya y Suna tomados de la mano y Seyran a continuación, como parte de la misma escena del avance 1, le dice a Kaya: puede que tú hayas engañado a mi hermana, pero a mí no puedes engañarme. Estando en el salón de la mansión, resulta que Suna, como quien dice, va a arrojar a Seyran a los lobos. Kasim llega y pregunta: ¿qué pasa? Suna le responde: Seyran habló con Kaya. Kasim pregunta: ¿sobre qué? A lo que Suna contesta: le dijo: no puedes casarte con mi hermana. Seyran se gira y mira a su hermana decepcionada y dolida porque ellas hasta ese momento siempre se habían cubierto las espaldas. Literalmente Suna la traiciona exponiéndola frente a su padre, cosa que nunca antes había hecho de esa manera. Aunque bueno, si nos ponemos a pensar bien, no sería la primera vez que Suna traiciona a Seyran, ya que anteriormente lo ha hecho en otras situaciones y bajo otras circunstancias. De todas formas, creo que esta ha sido la peor de las traiciones. Suna sabe perfectamente bien quién es Kasim, lo que le puede hacer a Seyran y con todo y eso no se detiene y habla. Desafortunadamente es otro personaje más que los guionistas están llevando hacia lo negativo. En la próxima escena vuelve a aparecer Kasim en la habitación de Seyran. Tras ver la foto, él le reclama a su hija y no me extrañaría que otra vez la culpe por las cosas que hace Ferit. Casi al final vemos que Ferit, durante su encuentro con Pelin, le dice por el tema de las fotos: si tienes
algo que ver con esto, ten miedo de mí. Y viendo esto tengo dudas de si realmente desde un principio él sospechará de Pelín o atará cabos que lo llevarán hasta ella después de descartar a Tylan como responsable de explotar esa bomba. Aparece entonces el guardia de seguridad que trabaja para los Corhan grabando a Ferit con Pelín y de fondo se escucha que dice: el señor Ferit se encontró con Pelín en un centro comercial. Hay imágenes que muestran a Seyran escuchando a alguien por teléfono y agarrando sus cosas para salir, pero a pesar de este pedazo y a diferencia del avance 1, ahora sí me da más la impresión de que el guardia de seguridad no estará más que informándole a Ifakat. Ya luego vemos que cuando Ferit se marcha con Pelín tomado del brazo paseándose como si nada por todo el centro comercial, Ifakat los ve y en la siguiente escena Nuket aparentemente le dice a Chefmus: el padre del bebé de Pelín es Ferit Corhan. A continuación se ve a la amiga de Piril saliendo del centro comercial tras el encuentro con Seyran. Ella va directo a reunirse con Piril y después pasan varias imágenes fugaces que insinúan muchas cosas pero que realmente no confirman nada. Seyran sale del centro comercial, Ferit llega con Pelín a casa del tío, se ve a Seyran en un taxi a las afueras de esa mansión con una expresión tranquila, pero a la vez se nota que está yendo en busca de respuestas, como alguien que quiere llegar al fondo de lo que está sucediendo sin importar cuánto duela. Y finalmente dentro de la casa, mientras Nuket escucha escondida, Chefmus amenaza a Ferit diciéndole: tienes que ir y divorciarte de tu esposa lo antes posible. Si no haces lo que te digo, te quemaré vivo. ¡Vivo! Las cosas llegarán a un punto en el que ya no habrá vuelta atrás. Se le está agotando el tiempo y la oportunidad a Ferit de hablar con Seyran y de hacer que ella se entere por él. Por lo que lamentablemente estoy casi convencida de que la verdad saldrá a la luz de la peor forma y sigo con ganas de ver cuál será la reacción de Seyran cuando descubra todo. Esto es, señoras y señores, un volcán en erupción constante. Aquí no hay por dónde decir las cosas se están arreglando o las cosas están mejorando, porque cuando uno piensa que va a ser así, todo se pone literalmente peor. El ritmo de la historia es bastante funesto y es un drama psicológico, pero de los de verdad. Y bueno, esperemos que el final del 45 no sea tan desastroso como se sospecha. Turcofans, les agradezco muchísimo todo el apoyo que le dan a este canal. Gracias por opinar, por compartir sus críticas, por dedicar tiempo para ver y escuchar nuestro contenido. Yo soy Meli, me despido de ustedes por ahora deseándoles lo mejor y esperando verlos en un próximo video.